Hola a todos, muy buenos días. Estamos acá con el equipo de FEDETUR porque les vamos a entregar un pequeño análisis de las perspectivas internacionales y cómo se ve Chile para el próximo año 2023 en cuanto a escenarios, proyecciones y bueno, bastantes temas que vamos a estar viendo, ojalá en 30 minutos. Ese es nuestro desafío. Tenemos del equipo acá a Gabriel Gutiérrez, nuestro jefe de planificación y estudios, y Victoria Canales, nuestra market manager. Y junto conmigo, lidero el área de promoción y marketing, vamos a ir intercalando y viendo las distintas temáticas. Como pueden ver acá, este es el contenido. Y vamos a comenzar inmediatamente con Gabriel Gutiérrez, quien nos va a estar contando sobre los escenarios de recuperación global y también la bajada local. Perfecto, gracias Jessica. Un saludo a todas y a todos. Vamos a ver las cifras. Primero está el escenario global que nos plantea la OMT con estadísticas hasta julio del 2022, donde vemos después de la caída en marzo, abril aproximadamente del año 2020 por la llegada de la pandemia del COVID-19, tuvimos un 2020 acumulado total con una caída del turismo en las llegadas de turistas internacionales a los distintos destinos del mundo de un menos 72%. El 2021 no, hubo una leve recuperación, perdón, eh, y comenzaron ya a reactivarse algunos destinos, pero el acumulado total es de un menos 70%. Ya en el año 2022 vemos que la curva de llegadas, si comparamos las llegadas de turistas extranjeros a los distintos destinos del mundo respecto a la misma cifra del 2019, se ha ido recuperando con mayor aceleración, partiendo aproximadamente de un 60, o menos 60, menos 64%, a un menos 28% en julio del 2022. ¿Ya? También vemos que los datos reales que están mostrados en la línea de color celeste se ubican prácticamente al medio de los escenarios que se había previsto MET, como el escenario más optimista, que es el escenario que está como en color amarillo, eh, y el escenario más pesimista que está en color rojo. Esos son los promedios a nivel mundial. Eh, Situación muy similar a la que ha tenido Chile, que ha tenido en principio hasta mediados del año 2022. Nuestra situación, debido a las fuertes restricciones sanitarias de ingreso sobre todo de turistas extranjeros a Chile, ha sido mm, muy cercana y muchas veces por debajo de la situación más pesimista que teníamos, que estaba marcada en la línea roja. ¿Ya? Eh, en la línea verde ustedes ven las cifras reales que comparan las llegadas de turistas extranjeros a Chile con el mes actual respecto al mismo mes del año 2019. Actualmente tenemos en el septiembre del 2019 cerca del menos 28, menos 30% de llegadas de turistas extranjeros a Chile comparado con el mismo periodo del 2019. Y si hacemos la proyección de recuperación mensual, ya en junio, julio de 2023 tendríamos en un mes similares llegadas a como se registraron en el año 2019. En cuanto a la recuperación global por regiones, estos son los datos entregados por OMT, hasta julio del 2022, como les decía anteriormente, tenemos que el mundo se ha recuperado en un acumulado en el 2022 un menos 43%, es decir, tenemos movimientos de turistas internacionales acumulados desde enero hasta julio de 2022 en un menos 43% si comparamos el mismo periodo del 2019. ¿Ya? Las regiones que han presentado una mejor recuperación han sido las regiones del Medio Oriente y Europa, con un menos 24% acumulado y un menos 26% acumulado respectivamente. Esto siempre comparando enero-julio de 2022 con el mismo periodo del 2019.
En el caso de América, teníamos una recuperación del menos 35%, que es el continente obviamente que nosotros nos podíamos comparar más directamente, ¿ya? En el caso de Chile, las llegadas de turistas comparadas con el año 2019, que lo vemos en el color rojo, las cifras reales del 2019, en color verde vemos las cifras reales llegadas desde enero hasta septiembre, que es el último mes que tenemos las estadísticas oficiales que ha entregado la Subsecretaría de Turismo hasta la fecha. Tenemos una recuperación acumulada del menos 68%. ¿Ya? Comparado con este menos 35% de Américas que mencionábamos anteriormente, ¿ya? En el caso del mes específico de septiembre tenemos 203.000 llegadas, que implican un menos 29% comparando con septiembre del 2019. ¿Ya? No obstante, la baja acumulada que ha tenido Chile en los últimos meses se ha visto una buena recuperación de tanto movimiento aéreo, de llegada de establecimiento turístico y por supuesto llegada de turistas, y además considerando las aperturas de las restricciones que tenía Chile hasta julio-agosto de este año, que hacían muy dificultoso el ingreso de turistas a Chile, nosotros hemos ajustado nuestras proyecciones y eh, tenemos una proyección total aproximadamente de 2 millones de turistas extranjeros en el 2022, ¿ya? Y para el año 2023 tendríamos una proyección de 4.4 millones de turistas, ¿ya? Esto implica en el año 2023 que cerraríamos un año con un menos 1,7% comparando todo el año 2023 versus el año 2019, que si bien no recuerdan, habían llegado aproximadamente 4.5 millones de turistas a Chile. Respecto a las regiones, haciendo una comparación también con las cifras que vimos anteriormente de la OMT, los principales mercados que han empujado un poco la recuperación de Chile, por supuesto, ha sido el mercado regional, como Sudamérica, que tiene una participación de mercado actual del 72% de la llegada de turistas extranjeros a Chile, y si bien tienen una baja participación porcentual, está Norteamérica, que si bien sus países específicos también han, han mejorado, han tenido un performance un poquito más superior al del promedio, ¿ya? Si comparamos las cifras acumuladas desde enero a septiembre, de todo el mundo son un menos 68%. Por lo tanto, países, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, como Estados Unidos, que tiene un menos 59%, eh, y el caso de México también con una cifra inferior a ese promedio, si bien son llegadas que no son en gran cantidad, sí han aportado también han tenido un rendimiento, una respuesta un poquito mejor, ¿ya? Que otros mercados, ¿ya? En el caso de los mercados regionales, si bien Argentina tiene un menos 72% acumulado respecto al 2019, está un poquito más bajo que el promedio. En cuanto a su cantidad de llegada de turistas, sí ha aportado bastante a la recuperación de llegada de turistas internacionales a Chile. Sobre todo considerando que estamos en meses en donde el mercado limítrofe argentino no es tan fuerte. Habría que esperar ahora precisamente los meses de diciembre, enero y febrero, donde la llegada más masiva de argentinos, sobre todo de mercados emisores de limítrofe, debería ser muy potente, ¿ya? Caso particular, obviamente, tiene Colombia, que tiene un menos 17% comparado al 2019, y por supuesto la respuesta tanto en cantidad y en porcentaje que es de Brasil, que acumulado tenemos 166.000 turistas brasileños que han llegado a Chile este año y que representan un menos 62% respecto al 2019, o sea, un poquito mejor que el promedio mundial. En cambio, Europa, salvo el caso de España, que tiene un menos 61%, un poquito mejor que el promedio, el resto de otros mercados europeos no ha tenido una buena respuesta, ha sido más lenta la respuesta. Si comparamos a Chile,
cómo ha estado su rendimiento de llegadas de turistas respecto a otros destinos, como en el caso Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú. Si vemos la curva, en el caso de Chile, el color rojo, hasta agosto del 2022, vemos que la curva de Chile había permanecido constantemente por debajo de los otros países, ¿verdad? Esto se debe principalmente a la tardía, digamos, recuperación de Chile provocada principalmente por las restricciones sanitarias que tenían al ingreso los turistas extranjeros, que hacía muy dificultoso siquiera planificar un viaje a Chile y, por supuesto, dificultoso el viaje a Chile, propiamente tal, ¿ya? En contrario del caso de otros destinos como Colombia, que tuvo una apertura muy temprana, ya en el 2021, tuvo menores restricciones de ingreso a su país que el resto de los otros destinos, por lo tanto vemos color amarillo a Colombia, que ha liderado la recuperación y hoy día, o ya desde hace varios meses, marzo, abril del 2022 de este año, ya tiene cifras similares e incluso superiores al año 2019, ¿ya? También ha ocurrido son caso similar con Uruguay, un poco también Brasil y Argentina, y en menor medida Perú, ¿ya? Si comparamos los acumulados de total de llegadas, por supuesto que Colombia lidera este ranking de destinos regionales con 2,4 millones de turistas entre enero y septiembre del 2022, con prácticamente un menos 8% respecto al año 2019. Estamos hablando ahora de los acumulados. ¿Ya? Uruguay tiene 1,5 millones, que es un menos 33%, Brasil 1,7 millones, que es un menos 50%, Argentina 2,4 millones de llegada de turistas, que es un menos 54% respecto al 2019, y Perú con 1,3 millones de turistas, que representa un menos 58%. Chile tiene 1,1 millones de turistas, que es un menos 68%, que ya lo habíamos revisado anteriormente. Bien, dando continuidad al capítulo de cifras, aquí entro yo brevemente para que posteriormente Gabriel continúe con el análisis. En cuanto a la conectividad, se registra, de acuerdo a la IATA, un crecimiento sostenido en lo que va de agosto a septiembre de 2022, si es comparado con el mismo periodo de 2019. Acá se registra bastante una reactivación en los segmentos de Asia-Pacífico, como pueden ver en el gráfico al final, que es como el que más se destaca, Norteamérica, Oriente Medio, Latinoamérica un poco más lento, así como Europa. Esto se debe, ustedes ven también Norteamérica bastante reducido, esto se debe obviamente a cuestiones asociadas a inflación en general, que se los voy a comentar posteriormente, em, y también se debe a falta de disponibilidad o reducción de rutas. Aquí ustedes van a poder ver a la derecha lo que tiene que ver con el doméstico, con los vuelos domésticos, los comparativos de septiembre y agosto. Obviamente septiembre siempre viene avanzando en lo que es el doméstico. Si ustedes ven el final de la gráfica, se puede detectar a nivel mundial el market share todavía está muy alto en lo que son los vuelos domésticos. Esto es porque obviamente, por lo mencionado hace unos minutos, es porque hay una carencia de rutas a nivel internacional y también por lo que es el aumento de los tickets. ¿Podemos avanzar? Ahí Gabriel les va a contar cómo está un poco el escenario local. Sí, acá respecto a llegadas de pasajeros en vuelos internacionales a Chile, esta información es proveniente de la JAC, de la Junta de Aeronáutica Civil. Tenemos el total de pasajeros llegados. Esto incluye tanto chilenos como extranjeros, no son solamente extranjeros. ¿Ya? Tenemos según las cifras anteriores, que estábamos alrededor del 20-25% por el caso de Latinoamérica, menos 25% caso de Latinoamérica. Acá tenemos actualmente en el último periodo medido, que son estadísticas de octubre,
tenemos un menos 17,3% comparado con el mismo periodo de octubre del 2019. ¿Ya? Tenemos aproximadamente 336.000 llegadas en octubre. Si bien se ha notado un crecimiento sostenido desde la reapertura, sobre todo de las restricciones de ingreso a Chile, todavía hay una brecha bastante grande que podría asimilarse entre el 20 al 15% que no está cubierta todavía tanto por la demanda y por la oferta de transporte aéreo internacional. Y en cuanto a la recuperación tanto de rutas y frecuencias, aquí ya tenemos una información que considera aeropuerto desde Nueva Pudahuel, aeropuerto de Santiago, ¿ya? Esto no incluye, obviamente, vuelos de regiones, como el caso de vuelos que existan entre Perú y Antofagasta, como el caso de un vuelo LATAM. Solamente los de Santiago. Tuvimos, por ejemplo, en el caso de frecuencias semanales, teníamos en el 2019 267. ¿Ya? En septiembre tuvimos 427, que representó una caída del menos 32%, en octubre 450, que es un menos 28%, y en noviembre 488 frecuencias semanales en distintos destinos de Santiago con destinos internacionales, de un menos 22%. ¿Ya? También nos mantenemos en esta brecha del 20, menos 20%. ¿Ya? Si bien se está recuperando, estamos todavía en esos márgenes. En cuanto a conectividad de destinos, en el año 2019 teníamos 49 destinos, ¿ya? En septiembre tuvimos tanto en septiembre como en octubre tuvimos 33 destinos operados entre Santiago y ciudades internacionales, y en noviembre tenemos 35 destinos operados, que representa un menos 29% respecto al año 2029. Un poco cuáles son las líneas aéreas que se han incorporado y las que se van a incorporar, digamos, en estos próximos meses. En octubre, noviembre, bueno, y ya en diciembre se han incorporado, por ejemplo, Qantas con un vuelo entre Santiago y Sydney, American con un Santiago-Dallas y Level con un Santiago-Barcelona, eh, también Latam con un Santiago-Curitiba. En diciembre se está incorporando JetSmart con un Santiago-Río y un Santiago-Iguazú, y Sky se va a incorporar con un vuelo Santiago a Bariloche. Ya en enero, aproximadamente enero de 2023, se incorporaría Avianca con un Santiago-Cartagena de Indias. Esas son las principales novedades en cuanto a conectividad aérea internacional entre destino y frecuencia. Aquí nuevamente entro para contarles un poco lo que les había mencionado, que tiene que ver con el aumento del precio de la gasolina. Todo esto ustedes saben que viene asociado no solo a cuestiones de la pandemia, sino por el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que obviamente nos afecta a todos. Y ustedes ahí en el gráfico pueden ver a nivel de lo que es Latinoamérica el incremento que ha habido en el precio del combustible. Obviamente que esto termina siendo repasado al consumidor final y es lo que nos lleva al encarecimiento de los tickets aéreos para los vuelos principalmente asociados a los vuelos internacionales, pero que obviamente refleja también en el doméstico. Si bien, como les comentaba Gabriel, hemos ido recuperando eh, destinos, aún nos falta recuperar frecuencias, a pesar de que de repente para algunos trayectos ya exista la demanda, pero la cuestión precio, a la cual obviamente la mayoría de los mercados es sensible, el pasaje aéreo es uno de los que más ha encarecido este contexto de compra y de viajes internacionales. Y a partir de ahora los voy a dejar con Jessica, quien les va a contar un poco las tendencias globales de viajes para 2023. Gracias, Vicky. Y Gabriel, bueno, nosotros todos los años en esta época más o menos les vamos contando cómo se viene un poco en cuanto a las tendencias de viajes en el mundo, y también vamos a tratar de hacer una pequeña bajada a los mercados de mayor atención para nosotros.
Estas tendencias que tenemos acá se basan en estas predicciones que hace Booking todos los años. Esta la lanzó temprano en el segundo semestre y hicimos un resumen y es interesante ver acá un poco la diferencia que tenemos con las tendencias que existían cuando la pandemia aún estaba en su época más dura, donde la gente tenía un poquito de susto en viajar. Pues bueno, ahora una de las tendencias que más se han visto y que más se conocen es que la gente efectivamente quiere viajar. Tenemos viajeros que en todo el mundo se muestran más optimistas y en realidad dentro de su presupuesto, sea mediano o corto o grande, están los viajes en los primeros lugares de una lista de necesidades. Obviamente sabemos que hay segmentos que van a gastar más, van a querer compensar. Hay mucha teoría sobre estos viajes de venganza un poco, y van a querer retomar todas las oportunidades que se perdieron a pesar de que sea un gasto importante. Surgen siempre todos los años términos nuevos. Teníamos el staycation antes, que era como quedarte cerca de la casa y vacacionar por ahí sin moverte mucho, sin exponerte a la pandemia. Pues bueno, ahora tenemos otro término que se llama splurgecation, que en el fondo es, si voy a derrochar, que sea en viaje. En el fondo eso es lo que más se justifica. Y es el minuto después de haber sobrevivido a esta pandemia de viajar a los lugares que uno siempre quiso, que están en la lista de deseos. Ahí nosotros siempre como Chile tenemos una oportunidad, sobre todo entre la flexibilización con los viajes a Pascua, un poquito pese a que la conectividad todavía está difícil. Pascua siempre está en la lista de deseos o en el bucket list de todo el mundo. Ahí hay una gran oportunidad. También entre estas tendencias, que bueno, aprovecho de decirles que estas tendencias se hacen con encuestas. Hay más de 40.000, cerca de 30.000 personas encuestadas de más de 30 países, muchos de ellos países que son que están priorizados para nosotros. Y lo que más se quiere es escapar de la realidad, pero sin un contexto negativo. En el fondo es un escape que tiene mucho que ver con el autocuidado, tiene que ver con recuperar un poco el centro. Sabemos que un poco la metáfora de esta pandemia fue que el péndulo se fue hacia los extremos, y sin embargo ahora ya está empezando a buscar un poquito el centro y queremos salir de este entorno que por tanto tiempo quizás nos agobió también, esto de trabajar en la casa, y queremos regresar a los orígenes, conectar, meditar. Se han visto muchos retiros de silencio o retiros de meditación que se enfocan mucho en la salud mental, que sabemos que quedó bastante golpeada después de la pandemia. También la pandemia nos ayudó a querer empujar los límites. El viajero quiere salir de su zona de confort, quiere experimentar choques culturales y quiere enfrentarse a idiomas diferentes, a culturas diferentes y explorar lugares menos conocidos. Ahí, obviamente, Chile, a estar en una ubicación remota, pensando en el larga distancia, también tenemos oportunidades aquí. En cuanto a viajes familiares y como viajes de nostalgia, hay mucha expectativa aún en reencontrarse, volver a experiencias un poco más nostálgicas que nos llevan a lo mejor a un pasado, como cuando se solía viajar en bus. Y hay mucho interés que tiene mucho que ver con el punto anterior también, de olvidarse un poco de estar tan conectados y buscar destinos donde a lo mejor podamos incluso sentirnos en una era predigital. Aquí hay otra tendencia que también cambió muchísimo. Vimos las tendencias del año pasado y había mucho esto de yo me voy y me voy con mi oficina. Había otro término también que ya no me acuerdo bien, pero que era trabajo, bueno, el nómada digital y todo eso, obviamente, que era, mira, yo me voy con mi computador y en realidad trabajo de cualquier parte. Bueno, eso también se explotó muchísimo en pandemia y ahora en general el viajero está muy dispuesto a viajar, aunque sea por trabajo, digamos, viajes de tipo corporativo, pero las vacaciones no me las tocan. Las vacaciones con trabajo ya no corren más, ya nadie quiere eso. Se desean viajes totalmente libres de trabajo, aunque como ya les decía, sí se está muy dispuesto a tener viajes de empresa y que vuelvan los viajes corporativos. En cuanto a la realidad virtual y los viajes, se ha hablado muchísimo
Sabemos que el metaverso está empezando a posicionarse de manera muy fuerte. Sin embargo, aún los viajeros van a utilizar la tecnología solo a modo de inspiración, pero efectivamente se cree que todos estos tipos de realidades, por muy verídicas que sean, como por ejemplo el metaverso, todavía no van a reemplazar al viaje presencial, lo que obviamente es bueno para nosotros. Sí hay un tema que no hay que hacerse el ciego ni el sordo, que tiene que ver con la inestabilidad económica global. Victoria ya hablaba bastante del tema de, el combustible y el encarecimiento de los viajes en general, partiendo por el ticket aéreo, pero también de los viajes, de todos los servicios asociados con los viajes. Entonces, obviamente se genera una corriente más cuidadosa en cuanto a los gastos. Y no es opuesto a lo que ya decíamos, o sea, tenemos distintos segmentos de viajeros. El segmento del viajero de alto gasto, él va a poner como primera prioridad el viajar. En vez de comprarse un auto o cambiar el auto, va a ser un gran viaje. Sin embargo, obviamente, tenemos otro segmento que va a ser un poco más cuidadoso a la hora de elegir, pero claro, van a seguir siendo prioritarios los viajes. Obviamente vamos a ser más cuidadosos en cómo nos gastamos el presupuesto, pero los viajes sí o sí van a estar dentro de la priorización. Por ejemplo, vamos a querer buscar viajes de fuera de temporada o vamos a programarlos con mucha anticipación para reducir costos. Vamos a estar súper atentos a las ofertas y las promociones. Y quizás el viajero en esta oportunidad no va a querer pegarse muchas arrancaditas, sino que va a querer hacer un viaje largo, un par de veces al año. Lo que normalmente nosotros hemos visto es un viaje local primero y luego un viaje de larga distancia después. Interesante ver que en todas estas tendencias Chile tiene mucho que decir en cada una de ellas, o por lo menos algo que ofrecer. Y ahora que ya vimos las generales, vamos a tratar de hacer un pequeño zoom en los mercados. Acá también con Victoria nos vamos a turnar. Yo voy a partir viendo un mercado que para nosotros es coyuntural, que es Argentina. Históricamente Argentina ha representado por mucho tiempo el 50% de los turistas que llegan a Chile. Y acá podemos ver un poquitito cómo se ven las cifras. Tenemos que la línea azul es el 2019 en cuanto a llegadas. Obviamente la roja es el 2020, el 2021 es la verde, que prácticamente no existió en cuanto a llegadas, salvo el pequeño empuje que hubo hacia fin de ese año. Y acá es interesante ver cómo el 2022 está lento, pero recuperándose. Las últimas cifras que tenemos disponibles son las de septiembre. Octubre lamentablemente todavía no sale, está un poco atrasadito, esperamos tenerlas pronto, pero ya en septiembre vemos cómo se va acercando cada vez más la curva a años anteriores. Va a ser interesante ver este octubre porque probablemente se va a acercar mucho, porque recuerden que octubre del 2019 también nosotros tenemos tenemos el estallido social, ahí vemos cómo cayó en noviembre. Entonces, octubre y noviembre lo más probable es que al medirnos con el mes de las llegadas de este año, van a estar muy cerquita o sobrepasados, pero porque en el fondo nos estamos comparando con un año malo, que fue el de octubre y noviembre de 2019. Acá tenemos los comparativos en cuanto también al 2019 y 2022, y ahí vemos lo que yo les contaba, que se empiezan a juntar las líneas ahora ya a partir de septiembre. En cuanto a las tendencias, bueno, Argentina es un mercado muy conocido por nosotros, conocemos de sus desventuras económicas que van y vienen, pero este año, claro, tenemos un escenario que también es bastante incierto con respecto a su emisivo internacional. Argentina está en una crisis quizás un poquito más profunda de lo que lo hemos conocido en otras oportunidades. Ellos están teniendo actualmente muchas dificultades para conseguir dólar. Tenemos de nuevo un tema importante en ese país con el tipo de cambio. Existen creo que 14, 15 tipos de cambios distintos. Los pasajes, la compra de pasajes hacia el exterior, conseguir viajes hacia el exterior, no está siendo fácil, se la está poniendo cada vez más difícil. El uso de la tarjeta de crédito afuera también es muy oneroso para los argentinos y
Eso se ha visto bastante, y con esto se ha visto muy beneficiado el turismo doméstico. Además, el gobierno está apostando por el turismo doméstico, no quiere que los dólares salgan, y está este famoso previaje, que es un subsidio del gobierno y que ya va en la tercera edición porque han tenido ediciones súper exitosas y que en el fondo nos juega en contra. Sabemos que del 50%, o sea, yo les decía que Argentina, el 50% de los turistas que llegan a Chile vienen desde Argentina, y de ese 50%, el porcentaje más alto viene por tierra, es decir, es un turista fronterizo, y ahí obviamente el turismo doméstico es nuestro principal competidor. Sabemos también que desde el punto de vista político hay mucha inestabilidad. Esta PPT la hicimos antes de la sentencia de Cristina, además, entonces se suma mayor inestabilidad, y la economía también está muy, muy golpeada. Por lo tanto, tal como decía Gabriel, vamos a tener que ver ahora con las cifras desde octubre y noviembre en adelante qué va a pesar principalmente con el mercado fronterizo y con quienes cruzan a través de los 17 pasos habilitados que tenemos en este minuto. Aquí estuvimos un poco preocupados porque los pasos estaban, vamos a ver primero el terrestre, los pasos estaban todavía con horarios bien restringidos por la pandemia, pero eso ya ahora en la temporada no hemos vislumbrado nuevos complejos adicionales que hayan tenido problemas. Por lo tanto, estamos, digamos, en condiciones de esperar a los turistas a través de los pasos fronterizos. Y luego también en cuanto a conectividad aérea, también hemos ido recuperando frecuencia, hemos ido recuperando también otras ciudades que habían quedado rezagadas, como Mendoza y Córdoba. Siempre hemos tenido buena conectividad con Buenos Aires, pero también habíamos logrado en un minuto, no sé si se acuerdan, que ya teníamos una variedad de frecuencias y de conectividad con Argentina que era muy adecuada. Tuvimos Neuquén, tuvimos Tucumán. Sin embargo, esperamos ahora que de a poco se vayan recuperando. También tenemos vuelos estacionales como el Salta-Iquique, que ahí tenemos que ver, por ejemplo, con la TAM qué va a pasar con eso. Pero por el minuto tenemos 5 compañías ya activas conectándonos con Argentina. Si hacemos ahora el doble clic en estas tendencias de consumo generales que vimos, de viaje que vimos al principio, aquí hay un poquito como un doble clic con Argentina. Tenemos obviamente que el consumo de viajes ha ido creciendo. Chile se mantiene en una preferencia importante. Con Argentina, Brasil es la preferencia principal, y aquí tenemos también oportunidades que vamos a tener que salir a buscar. Los viajes en auto son oportunidades para nosotros sin duda, porque ya les contábamos, y se repiten algunas de las tendencias que ya vimos. Compra anticipada, queremos ahorrar, eh, queremos estar desconectados también. Y con respecto a las oportunidades principales que tenemos con Argentina, al estar tan cerca, son los 10 feriados nacionales que ellos tienen con posibilidad de sándwich, es decir, de hacer una escapada a Santiago, si es por vía aérea, o Mendoza o Córdoba, desde Mendoza o Córdoba a Buenos Aires, digo, o también a través de los cruces fronterizos. Nuestras amenazas en esta temporada inicial que estamos comenzando, obviamente nuestra amenaza era el Mundial de Fútbol. Sabemos que muchos hinchas viajaron, incluso Argentina tenía un dólar Qatar, que era un dólar protegido a los turistas que iban a ver el Mundial, y obviamente, si bien no nos va a afectar porque el Mundial está a puertas de terminar, pero obviamente se va a consumir un presupuesto importante de viaje que ya no va a estar disponible para el verano. Probablemente muchos de los que viajaron a Qatar fueron sus vacaciones y el presupuesto que estaba destinado para eso. Y obviamente la amenaza también, como ya les contaba, es el previaje. El previaje es nuestra amenaza principal porque fomenta las vacaciones en el país, y obviamente eso va en desmedro de cualquier plan de cruzar a Chile. Con respecto a Brasil, vamos a ver cómo va Brasil. Estos dos mercados para nosotros, tanto Brasil y Argentina, siempre son mercados que nos preocupan muchísimo. Argentina nos preocupa también desde el punto de vista regional por el aporte que entrega a las regiones,
Y Brasil nos preocupa muchísimo también porque es nuestro mercado estrella en cuanto a la rapidez de su recuperación, de lo que responde, por ejemplo, a una buena campaña de venta, pero también por el elevado gasto que ellos tienen en nuestro país y también por lo que nos ayuda a romper estacionalidad. La gran mayoría de los mercados que están priorizados en Chile, que nosotros los vamos a ver, tienen esta curva muy pronunciada en el invierno que Brasil funciona al revés. Brasil no la tiene y cada vez habíamos estado logrando irla aplacando un poquito y lograr que los visitantes se distribuyan durante el año y un poco suavizar un poquito ese pic del invierno, pero levantando también las estaciones intermedias. Pues bueno, ahora también con Brasil, obviamente estamos súper lejos de lo que fue el 2019, pero también podemos ver que cada vez la curva se está empezando a ajustar un poquito más. Es interesante ver el aumento de la curva del invierno de Brasil, porque recordemos que ahí el 2022, que es ahora, hace pocos meses atrás, todavía teníamos restricciones. Entonces, tiene como mayor logro incluso todos los turistas que llegaron en esa época y esperemos que ahora también en temporada alta bueno, de nuevo tenemos el factor octubre-noviembre de 2019, por lo tanto lo más probable es que vamos a llegar a cifras 2019, pero ahí también va a ser interesante medirnos con cifras 2018 en este último trimestre, porque ahí vamos a ver en realidad qué tan malo, qué tan bien vamos a terminar el año con respecto a Brasil. Bueno, en realidad Brasil también está sufriendo un poco, como estamos sufriendo varios países de Sudamérica, una política un poquito inestable. Hay un clima muy polarizado, muy hostil, pero sin embargo, al parecer vamos a tener una transición bastante ordenada con respecto al cambio de Bolsonaro a Lula, que ha sido electo hace muy poquito. También tenemos una inflación importante, que es la inflación turismo, que tiene un 28% de aumento en los pasajes aéreos. Ya lo vimos con Victoria y vimos que, por ejemplo, de julio del 2019 a julio del 2022, el ajuste del precio del querosén fue de 165%. Por lo tanto, eso sin duda nos lleva a ver que tenemos aumentos de un 25% en la tarifa y eso va a haber un segmento del brasileño que lo va a golpear y va a optar a lo mejor por una forma de verlo es que va a optar por viajes regionales, lo que obviamente es una oportunidad para nosotros, pero también hay un segmento de un brasileño un poquito más masivo que a lo mejor simplemente va a restringirse de hacer algún viaje. Sabemos que esos son los dos escenarios en los que nos movemos. La conectividad aérea con Chile cada vez la hemos estado recuperando, lo que es bastante bueno. Ya tenemos, como contaba Gabriel también, ya tenemos Curitiba, tenemos Foz de Iguazú, siempre hemos estado muy bien conectados con Río y con Sao Paulo, pero también ahora vamos a tener nuevas rutas y nuevos destinos. Porto Alegre va a comenzar nuevamente con la TAM y ahí esperamos que también se vayan sumando otras aerolíneas como JetSmart y Sky, que cada vez también van sumando eh, nuevas frecuencias y nuevos destinos con los cuales nos conectan. Brasil, con ellos también tenemos muchas oportunidades de feriado. Brasil también, como yo les contaba al principio, es un mercado que se reactiva rápido, que responde muy bien a, a, a promociones, sobre todo si es que vamos a apuntar un poquito a precio, sobre todo en la situación en que estamos ahora. Por lo tanto, si es que ustedes están empezando a hacer campañas, sabemos que Brasil podría responder bastante bien. Tenemos oportunidades, pero el brasileño siempre quiere seguir viajando. Ya vimos que tenemos un alto potencial de escapada. Tenemos una oportunidad también que es un poco aprovechando ciertos escenarios externos, algo que está pasando muchísimo con viajes a Estados Unidos, que es un destino súper requerido para Brasil, que nos pasa a nosotros también. Estados Unidos tiene un cuello de botella con la emisión de visas gigantes, se están rechazando muchas visas, la waiver para nosotros se está rechazando, también tenemos una demora en la visa regular y eso también se está viendo afectado a Brasil con esto, lo que obviamente es una oportunidad. Podemos venir a ofrecer algo similar, mucho más cerca, sin visa,
México también va a comenzar a exigirles visa a los brasileños, por lo tanto, podemos captar, por ejemplo, viajes de incentivo que de Brasil son muy importantes, lo sabemos, y que también cada vez están empezando más a mirar a Chile en este segmento. Sobre las tendencias generales muy similares a las que ya vimos, queremos escapadas, queremos con una flexibilidad de último minuto, el viajar es una prioridad. También tenemos este contenido verde, que también es esta cosa un poquito más de viajes de introspección, viajes más de contemplación. Vamos a ver cómo se concreta. Sabemos que Brasil es un destino, un mercado, perdón, que en realidad busca bastante shopping, busca bastante urbano, busca bastante experiencias gastronómicas, de no turísticas. Yo creo que acá lo interesante es entregarle ese contenido más verde, más sustentable, pero dentro de lo que a ellos les guste. O sea, no hay que tomar esto como con cautela, porque obviamente no quiere decir que Brasil de un día para otro van a querer irse a un trekking de 5 días totalmente alejado. Estoy hablando del masivo, hay segmentos que solo quieren, pero en general hay que tratar de entregarle este contenido verde dentro de lo que generalmente a ellos les gusta y por lo cual nos prefieren. Vinos, ciudad, shopping. Hay que tratar de darle una vuelta ahí a los itinerarios y entregarles eso. Las amenazas también, acá tenemos nuestra amenaza que ha sido el Mundial de Fútbol, que de nuevo nos va a comer un poquito el presupuesto, porque obviamente son altos costos, entonces a lo mejor nos va a golpear un poquito en el feriado precarnaval o a lo mejor para Semana Santa, ahí vamos a ver a lo mejor algunas billeteras medias menguadas. Y Argentina también es nuestro principal competidor acá. Argentina está muy barato si uno logra encontrar el tipo de cambio adecuado. Brasil también tiene mucha facilidad, tiene mucha conectividad para llegar a Argentina. Por lo tanto, aquí vamos a tener que ir a pelear al turista brasileño. Sabemos que Argentina ya está lleno de brasileños y ojalá que en algún minuto durante la temporada podamos ir recuperando también cada vez más frecuencias y lograr que no nos golpee tanto el escenario tan favorable de viajes hacia Argentina desde Brasil. Eso era lo que yo les iba a contar por ahora. Van a descansar de mi voz un poco carrasposa, así que viene Victoria con mejor voz, esperemos. Bien, conmigo vamos a ir avanzando en los mercados, vamos a hacer un rápido análisis en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Vamos a pasar a la diapositiva de las llegadas. Jess, si me ayudas. Gracias. Bien, aquí estamos viendo un poco así como lo vimos en los mercados anteriores que Jessica les presentó, lo que tiene que ver con la evolución de llegadas de Estados Unidos en los comparativos que son de 2019 hasta el 2022, 2019 también impactado en un periodo en el que el norteamericano, así como el europeo, comienza a iniciar sus viajes hacia nuestro país. Entonces, hay un comparativo un poquito extraño. Luego, obviamente, años trágicos como el 2020 y 2021, y ya hacia 2022 se viene registrando, obviamente que aquí estamos contando hasta septiembre, que son las cifras que tenemos, obviamente que un crecimiento, un número de llegadas un poco más sostenido. De todas maneras, obviamente que estamos bastante distantes de lo que son los números tradicionales, digámoslo así, que a los que estábamos acostumbrados con los norteamericanos. Acá hay varios factores que tienen que ver con esto. Eh, Mucho vuelo doméstico, obviamente, han viajado mucho internamente, también un gran atractivo asociado al cambio euro-dólar, que obviamente que ha hecho más atractivo viajar a Europa, y obviamente que nosotros siempre hemos tenido como esta estacionalidad marcada, y tal como Gabriel les indicó en sus tendencias, se espera una verdadera recuperación del turismo ya hacia 2024, por lo que para el mercado estadounidense, así como para el europeo, tal vez la expectativa
aumente para la próxima temporada ya hacia 2024. Avanzando, bueno, la situación económica de Estados Unidos, ustedes como todos hemos escuchado, obviamente que asociado a la pandemia y al conflicto bélico internacional del que todos ya tenemos conocimiento, obviamente que la inflación ha sido un tema, es un país que no está acostumbrado con el tema de la inflación y obviamente se ha visto impactado, se ha visto impactado el consumo en general, tanto de bienes como de los servicios y obviamente que ahí también entra el tema de los viajes. Obviamente que el país rápidamente ha hecho acciones de contención, pero y con eso, con esas acciones, ellos han podido llegar a contener algunos precios que eran los de más preocupación, como por ejemplo el precio de la gasolina, que en el mes de agosto bajó $4, el gas bajó un 10,5% comparado a julio, el IPC también ha ido cayendo de a poco y se registra un gasto del consumidor positivo, principalmente asociado a los ahorros masivos que acumularon durante la pandemia. Y ahora muchos de esos ahorros se están obviamente que utilizando en demandas reprimidas como han sido los viajes. Y en cuanto a la industria turística, obviamente que también están como en esta crisis que tiene que ver con los costos asociados a los pasajes aéreos. En septiembre, solo en septiembre fue un 0,9 el aumento de por ciento en las tarifas aéreas, pero se compensa un poco con la caída de las tarifas de alojamiento. La TPI, que es el Travel Price Index, de acuerdo con la US Travel Association, siempre ha estado un poco por arriba del IPC tradicional. Era como de siempre arriba del 10,2, pero ahora esta brecha se viene reduciendo asociado a la inflación general que ha tenido el país. Ahí podemos avanzar. En cuanto a la conectividad aérea, tal como les comentó Gabriel y como lo hablamos, se vienen reactivando las diferentes rutas, eh, las diferentes frecuencias y ahí ustedes pueden ver listado las rutas que tenemos con Air Canada, United, Delta, LATAM, obviamente que vuela y en el caso, claro, aquí hay algunos vuelos que incluyen Canadá, pero son vuelos directos, por lo tanto, a este minuto, a octubre de este año, septiembre-octubre, nosotros tendríamos 46 vuelos semanales, 6 rutas y 5 compañías operando. En cuanto a las tendencias, ustedes ven que aquí obviamente se repiten muchísimas de las tendencias que Jessica ha comentado. Aquí tenemos varios estudios que hemos compilado los datos principales en este mapa y aquí vemos algunos cambios a nivel internacional, a nivel de viajes, perdón, tienen un 25% de intención de viajes internacionales y un 75% continúan viajando a nivel doméstico. Y para 2023, lo que serían estas vacaciones, esta temporada, 29% ya han comprado sus vacaciones y en este minuto tenemos un 35% reservando. Y lo que más nos interesa a nosotros son los destinos internacionales que están eligiendo. El 38% de esta encuesta, que nos marca obviamente una tendencia general, están eligiendo Europa. Por lo mismo que les conté, esta casi que igualación dólar-euro ha abierto una gran posibilidad para aquellos que tal vez no podían viajar a Europa, ahora lo están haciendo. Y nosotros estamos posicionados en el quinto lugar, 13% es la elección de viajes hacia Sudamérica. Estos son los detalles que más se van destacando. Obviamente que el viajar sí o de cualquier forma es una prioridad y los otros, más o menos las otras tendencias se repiten bastante con lo que las generales que hemos visto. Aquí quiero destacar un poco
que hay una gran masa que va a empezar a buscar inspiración en el metaverso. eh, y este metaverso puede entregar la oportunidad de eh, conocer nuevos destinos que tal vez nunca tuvieron idea en viajar y a partir de un viaje, digamos así, con esta inmersión, eh, pueda ser un decididor. Y muchos van a buscar una prueba del itinerario antes de comprar. Que esas son como las grandes tendencias. Y aquí hay una investigadora, digamos así, que hace como estas intenciones a nivel de publicidad y de consumo en Estados Unidos, y aquí es donde por generación que van buscando qué redes sociales se van a inspirar. Esto es bastante interesante eh, si ustedes quieren hacer campañas para ir viendo, dependiendo del público al que ustedes quieran llegar, los que llegan bastante, los americanos que llegan bastante aquí, todos sabemos que son los boomers, pero para ustedes poder direccionar su presupuesto a los canales más correctos. Y es lo que sea. Bien, en cuanto a Europa, ahora vamos a dar el paso a Europa. A nivel de llegadas, aquí es un compilado un poco más grande porque compilamos los principales países como son Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia. Italia aquí entra porque tenemos este comparativo desde 2019 y recuerden que Italia había empezado a crecer mucho en 2019, de hecho ya teníamos un vuelo directo, era toda alegría, pero bueno, esto fue cambiando a nivel de comparativos, igual en Europa, si ustedes pueden ver, en 2019, en los comparativos 18-19, ya teníamos como una pequeña caída en la variación anual de estos mercados, pero obviamente que no era tan exacerbada como lo que fue el 2021 comparado al 2020, cuando pensamos que 2020 sería una tragedia, 2021 fue peor, mercados como el británico tuvieron una caída del 90%. Y este año, como todavía no tenemos el cierre anual, no tenemos esos datos, pero obviamente se espera una recuperación, aunque sea muy pequeña. Y aquí también comparamos los principales trimestres 2019 y 2022, y como ustedes pueden ver, uno de los que más se ha destacado en cuanto a la caída ha sido el mercado alemán, seguido por Inglaterra y por Francia. En cuanto a Italia, obviamente ya desde el momento que a inicio de 2020 se perdió la ruta, es como un mercado que era incipiente, que venía creciendo y es como que, bueno, ahora ya lo hemos perdido bastante. Y España es el que ha tenido una caída un poco menor. Esto hablamos del tercer trimestre, que como obviamente todos ya sabemos, es cuando empiezan a llegar más los turistas europeos. Bien, a nivel general, obviamente que la tarifa aérea también afecta. Ahí ustedes pueden ver en detalle el precio del galón de querosén para las aeronaves, cómo ha ido variando y aumentando a lo largo del año. Y también ustedes pueden ver en el gráfico la tarifa aérea, eh, o sea, las ganancias verdaderas de la compañía aérea, que a veces uno dice, ay, pero están tan caros, y ustedes ven que ahí hay puntos de encuentro, eh, pero no es que tampoco la compañía aérea gane tanto, sino que efectivamente han tenido un aumento de precios asociado al aumento del combustible. Luego vamos a ver en detalle, pero obviamente que Europa está bastante más amenazada por este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, eh, por lo que hay como una situación un poco más de alerta, hay aquellos que se preocupan más o menos con este conflicto a la hora de viajar. Y obviamente que a nivel de la economía el mayor impacto ha sido la caída del euro en cuanto a su valor y
el IPC, que obviamente también eran países no muy acostumbrados con la inflación y que se acerca al 10% en el acumulado interanual. Bien, en cuanto a la conectividad, creo que siempre fue uno de los mercados, lo digo a nivel general, con los que no teníamos una gran cantidad de rutas, pero eran rutas muy efectivas porque siempre conectaban y eran a mercados súper estratégicos que nos hacían llegar muchos pasajeros desde Europa. Actualmente tenemos 34 vuelos semanales y 5 rutas, ahí como les comentó Gabriel, ahora de a poco se van retomando o se van sumando diferentes compañías aéreas que pretenden volver a operar. Bien, en cuanto a las tendencias generales, también están optimistas por viajar, es una prioridad en 2023, es decir, como Jessica les dijo, no me interesa cambiar el auto, no voy a comprar una heladera, pero sí voy a viajar, sea donde sea. La tecnología también ha llegado para inspirar los viajes y esto termina siendo bastante transversal a nivel generacional. La compra anticipada, obviamente que dependiendo del país son más o menos sensibles a la cuestión de precio y buscan experiencias de salir de su zona de confort, obviamente enfrentarse a ellos mismos, pero buscan el choque cultural, pero siempre con una buena infraestructura. Ay, perdón. Aquí, vamos a continuar. Y en cuanto a las tendencias por mercados, aquí podemos ver un poco los grandes números que nos entrega la European Travel Commission. Esto es un estudio que ellos lo hacen dirigido más a los vuelos inter-Europa, pero que obviamente nos entrega bastante información en cuanto a perspectivas también de salir fuera de Europa. Entonces, hay planes de viaje para los próximos 6 meses y quienes planifican viajar en este periodo tienen entre 45 y 50 años. Hay todavía una alta demanda por viajar a países vecinos, tal vez hay personas que todavía tienen el resquemor un poco de eh, estos viajes long haul, por eso quieren viajar más a países vecinos, pero no tanto dentro de su país. Eso ya es una tendencia que ha caído bastante. En cuanto a las experiencias, obviamente, disfrutar de la naturaleza, gastronomía, conocer cultura, están como en el top 3 de las experiencias que buscan. Y los criterios de selección de destinos. Ustedes pueden ver aquí que también el tema de las ofertas, el tema de precio puede ser un buen gancho y lugares poco concurridos todavía mantienen como esa tendencia. Podemos avanzar. Y bien, aquí hay un estudio que tiene un poco que ver más con el sentimiento de viaje. Y como ustedes pueden ver en la gráfica a la derecha, es dónde pretenden viajar en los próximos meses. De todo ese 100%, tenemos ahí, son poquitos todavía, pero pretenden viajar a un destino fuera de Europa. Y creo que ahí es donde tenemos la oportunidad, obviamente, de hacer la captación. Ha caído un 3%, como les decía, la intención de viajar dentro del país, pero sí van a viajar dentro de Europa. Eso ha crecido bastante. Bien, y los mercados con mayor intención de viaje, aquí resumidamente es Polonia, tal vez queriendo escaparse un poco del contexto cercano que tienen, España, Bélgica, Italia y Reino Unido, ¿ya? Y ahí tenemos también, que ustedes lo van a poder ver en más detalle, la intención por edad. Podemos avanzar. Bien, aquí tenemos como un ranking por 4 temas segmentados, digamos, que tienen que ver con el consumo de viajes. Entonces, los mercados más propensos a modificar su viaje motivados por el conflicto con Ucrania, Polonia, obviamente, que está en el primer lugar, porque tienen el conflicto al lado, luego Italia, España, Suiza y los Países Bajos, y luego aquellos que prefieren viajes domésticos sobre el internacional.
y que la motivación aún continúa siendo asociada al COVID. Y acá tenemos Polonia, Italia, España y Alemania en este ranking. Y los que son más sensibles al aumento de precios en cuanto a los viajes, a esta inflación, este aumento de los tickets aéreos, son España, Polonia, Bélgica e Italia en ese orden. Bien, y aquí ustedes después van a poder recorrer con calma porque hay una bajada mercado por mercado con este sentimiento de viaje, con la planificación y con las preferencias de viaje de este estudio de la European Travel Commission. Bien, y ahora vamos a hacer un quiebre en lo que son los viajes de ocio o de vacaciones y vamos a entrar un poco a lo que es el segmento MICE en 2023. Aquí también hemos hecho levantamientos de varios estudios y los hemos ido compilando para que ustedes puedan tener una mirada global, aunque obviamente cuando reciban esta presentación ustedes van a tener todos los enlaces para poder leer en detalle cada uno de estos estudios. ¿Ya? No sé si podemos... ¿Qué está pasando? En cuanto a las principales tendencias, tenemos como esto de buscar a nivel corporativo el tema de reuniones, aunque sean reuniones pequeñas del equipo, hacerlas tal vez fuera del ambiente de trabajo o hasta en una ciudad cercana, diferente, o en ciudades que incluyan al menos una noche de hospedaje. Entonces son grandes oportunidades, principalmente cuando tenemos a nivel regional, que podemos tener una, una chance de captar. Y a nivel de vuelos, ustedes pueden ver que la tendencia es bastante seguir viajando a nivel doméstico, un 34% lo hace sin vuelos, y ahí tenemos un 27% que ya va creciendo y se suma al internacional. Ahí podemos avanzar. Bien, ustedes pueden ver aquí cómo esto está obviamente en dólares, pero tiene que ver con el aumento del ticket aéreo, que se espera una alta bastante destacada para 2023, y también en cuanto a la tarifa de hospedaje, a la tarifa de hotel, ¿ya? Y en cuanto a los destinos, esto es de acuerdo a la Global Business Travel Association. Estos son como los destinos, el ranking principal de destinos que tal vez las grandes compañías o las empresas escojan a nivel internacional para realizar convenciones, eventos o reuniones destacadas. Bien, y aquí tenemos como un resumen de las 4 regiones, grandes regiones a nivel de precios y todo, y luego ustedes van a poder ver los formatos y todo en más detalle. En cuanto a tendencias tecnológicas de impacto o a considerar de aquí en adelante, del 2023 en adelante, no sé si podemos avanzar. Tiene que ver con lo que es el metaverso, funcionando casi que como un nuevo agente de viajes. Esto obviamente que no va a sustituir lo que es la realidad, pero sí las personas empezarán a buscar destino, experiencia, pruebas de itinerario dentro de este universo de metaverso, e inclusive ya hay algunos países creando o agencias de viajes dentro de metaverso o creando experiencias de viajes. Luego, bueno, los nómades y remotos que Jessica les comentó un poco, que hay países que están haciendo diferentes ofertas en cuanto a estadía para que la persona pueda ir durante un mes, quedarse en ese país de destino y trabajar. Entonces, si bien se ha reducido esto de viajar y trabajar, tal vez dependiendo de un poco generacionalmente, algunos igual lo aceptan con la finalidad de poder viajar. En cuanto a la revolución fintech, esto es algo bastante latente, obviamente que se desarrolló mucho con lo que es la pandemia, esto de no tener mucho contacto o tacto, mejor dicho, para realizar transacciones, para realizar compras en destino, y también se está ahora haciendo casi que un plan experimental a través de la biometría. Entonces, que esta biometría que uno hace al momento del check-in también sea incorporada
en todo el resto de los pasos que nosotros o que cualquier viajero realiza al momento de embarcarse. Ya es casi que un consolidado de datos que cuando llegue a destino le permiten moverse con mayor facilidad. En cuanto al viaje liviano, que es una última tendencia, antes era casi que ostentación o era algo que mostraba lujo las personas que viajan con muchísimo equipaje. Eso cada vez menos y de hecho ya hay muchas empresas y marcas, hoteles, por ejemplo, que ofrecen ya el arriendo de equipos deportivos y todo en el propio hotel. Es decir, para que la gente lleguemos a un punto a futuro que las personas ni siquiera lleven lo mínimo básico y el resto lo puedan utilizar de acuerdo a la necesidad del viaje. Y ahí ustedes van a poder ver en detalle el estudio de Amadeus. En cuanto a los desafíos y oportunidades que tenemos que considerar para el 2023, obviamente que lo principal es recuperar la conectividad aérea internacional porque hay mercados en los que las hemos perdido bastante y obviamente este control o poder llegar como a un precio o a un estancamiento del ticket aéreo. Y en cuanto al doméstico, puedo retomar la operación de frecuencias hasta las cifras pre-pandemia. Obviamente que aquí en Chile hay destinos asociados a las minas o a las salmoneras, que obviamente se mantienen muy vigentes, pero igual todavía nos faltan. Invertir en sustentabilidad, esto lo digo, ser un destino verdaderamente sustentable, no este tema del branding, porque ya antes tal vez lo hacíamos por una buena intención, pero ahora ya es una demanda del turista. El turista está eligiendo en general en todos los mercados y a nivel transversal hospedarse o tener más contacto con la cultura local y esto es sustentabilidad. Recuperar un poco nuestra imagen como destino seguro. Ustedes saben que obviamente nos hemos visto a nivel internacional un poco perjudicados con lo que fue el estallido social, entonces obviamente que vuelvan a ver a Chile como un destino muy seguro y recuperar al capital humano capacitado. Esos son los principales desafíos que tenemos para este año y obviamente todo esto va a venir asociado a la situación geopolítica, económica, en la que estemos viviendo, va a mejorar o empeorar de acuerdo con esto, y una pandemia aún latente con un rebrote que estamos viviendo actualmente. Eso es como desafíos. Y oportunidades, principalmente que vuelven las escapadas, los sándwiches. Hay muchos feriados, como fuimos viendo, para los principales mercados regionales. Tenemos un gran evento deportivo que va a tenerse en Santiago. Eso es una chance muy importante para Santiago, para ponerse nuevamente en vitrina. Y obviamente que hay un regreso de congresos, algunos pendientes y otros que se fueron ganando, congresos y convenciones a Chile. Bien, ahí ustedes pueden ver el resumen de los feriados que van a haber en los principales países de la región, lo que nos entregan potenciales escapadas. ¿Podemos avanzar, Jessica? Bien, y la verdad ustedes se pueden mantener actualizados a través de todas nuestras redes de FEDETUR, ahora incorporando los podcasts, que si ustedes quieren escuchar, están disponibles en Spotify o en otras plataformas de podcast y tenemos ahí todo un episodio bastante nuevo de nuestra segunda temporada que tiene que ver con tendencias de viajes y un análisis por expertos de los principales mercados o los prioritarios que visitan Chile. Queremos agradecerles la atención, esperamos que el resumen haya sido bueno para ustedes y junto a este video, si desean asistirlo, les va a llegar la presentación.